Hola chicos, vamos a empezar con esta presentación, las explicaciones sobre Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, pensador español, que nace en 1883 y fallece en 1955. Iniciamos el pensamiento de Ortega a partir de la distinción que él establece dentro de la historia de la filosofía. Considera que hay dos tendencias, una es el realismo y otra es el idealismo. El realismo, que es lo que predomina desde Grecia hasta Descartes y que se caracteriza ¿por qué? Porque considera que lo real que son las cosas mismas, con independencia del sujeto cognoscente, al margen. Las cosas no dependen del sujeto, son una cosa distinta. La realidad está fuera del sujeto y el sujeto se acerca a la realidad a conocerla. En contraposición tenemos el idealismo, que sería una tendencia que sitúa Ortega desde el pensamiento de Descartes al pensamiento de Husserl, que es un pensador alemán que situamos en 1859-1938. De acuerdo, hay que plantear ya el idealismo. El idealismo lo que defendería es que lo fundamental es el sujeto, que conoce, y a través de ese conocimiento derivan las cosas para el sujeto. Entonces, primero es el sujeto y después son las cosas. La realidad que conocemos del sujeto no corresponde con la realidad en sí, es decir, son cosas distintas. Entonces el sujeto lo que hace es construir su propio conocimiento, su propia realidad, y por lo tanto el yo como sustancia existe por sí misma y es independiente del mundo, de la realidad. Estas serían las dos tendencias que, según Ortega, habrían predominado a lo largo de la historia del pensamiento. Frente a ellas, Ortega va a hacer su propuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? Pues va a integrar elementos del realismo y del idealismo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a aceptar del idealismo? Del idealismo acepta que las cosas efectivamente se conocen a través del filtro del sujeto, que el sujeto es fundamental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las cosas que son, las cosas son siempre cosas para mí. Pero realiza una crítica al idealismo, a su vez. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede ser independiente del todo de las cosas. ¿Por qué? Porque no puede haber cosas sin el yo, pero tampoco puede haber yo sin las cosas. Eso es fundamental en Ortega. Es decir, la tesis del realismo y la tesis del idealismo considera que por separado no pueden ser aceptadas. Es decir, no puede aceptarse meramente que las cosas existen con independencia del sujeto o que el sujeto existe con independencia de las cosas. ¿De acuerdo? Esto último, del que yo no existe sin las cosas, no nos encontramos un yo sin las cosas, lo deriva del pensamiento de Husserl, porque Husserl piensa que la conciencia, el conocimiento es algo intencional. Es decir, cuando hablamos del pensamiento, no meramente pensamos, sino que pensamos en algo. Nuestro pensamiento, nuestra conciencia se dirige hacia algo. Entonces, el yo no existe a solas, sino que existe en relación a otra cosa, que es aquello que piensa y que conoce. Por lo tanto, el principio del que hay que partir no son ni las cosas ni la conciencia. ¿De dónde hay que partir? Pues si no hay que partir de las cosas ni del yo, hay que partir de la conjunción, es decir, del yo con las cosas. Dice Ortega, no nos encontramos al yo a solas, nos encontramos la realidad a solas, nos encontramos la relación del yo con las cosas, y además eso él considera que es una realidad radical. ¿Qué significa que es una realidad radical? Que es irreductible. Es irreductible a otra realidad. No nos vamos a encontrar el yo a solas ni las cosas a solas, no se pueden reducir en sus elementos. Aunque podamos pensar el yo, aunque podamos pensar las cosas, no se dan por separado,
Siempre pensamos al yo en relación con las cosas y a las cosas en su relación con el yo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el yo y las cosas son momentos constitutivos de esa realidad radical, que es irreductible, y esa realidad radical es lo que va a denominar Ortega vida, en un sentido biográfico, que esto nos va a llevar al final de su pensamiento a la historia, porque la biografía es la historia de cada uno de nosotros y no en un sentido biológico, ¿de acuerdo? Es un sentido histórico, entre otras cosas porque esta vida, que tiene un sentido histórico y que es una realidad radical, tiene un carácter dinámico en el pensamiento de Ortega, pero eso ya lo veremos. Aquí lo que vemos es que si la realidad radical es la vida, a partir de esa consideración del yo con las cosas, habrá que replantearse la pregunta de qué es el ser y la pregunta de qué es la verdad. Entonces, esto lo tendrá que matizar Ortega y lo hace en su pensamiento. Entonces, veamos cuál es esa noción que nos propone Ortega del ser y de la verdad. El ser. El ser aparece como algo dinámico. ¿El ser qué es? Acontecer. ¿De acuerdo? El hombre, la esencia del hombre no es una cosa, es decir, no somos ni el cuerpo ni el alma, que era lo que habíamos visto en los pensadores anteriores, ¿no? Que siempre habían planteado esta estructura del dualismo, pues somos cuerpo, somos alma, ¿no? Y luego ya con el materialismo solo somos cuerpo, solo estamos sujetos a la parte más material, ¿de acuerdo? Pues dice Ortega que no somos eso, sino que la esencia del hombre, ¿qué es? Pues la vida, el drama, la historia, el acontecimiento. Es decir, en última instancia, que ya veremos más adelante, es el hacer del hombre, que es un quehacer, ¿no? Nosotros como seres, ¿qué somos? Lo que hacemos. Y luego, por otra parte, si variamos esta concepción del ser y tendemos a algo dinámico, pues también tendrá que variar asimismo la noción de verdad. Por lo tanto, la verdad no es adecuación, que la adecuación era la adecuatio, en la cual se consideraba que la verdad era la correspondencia entre ser y pensar, es decir, lo que yo pienso es verdadero en tanto que coincide con la realidad. ¿Qué es lo que ocurría con esa noción de verdad? Que separa el yo y separa las cosas. Entonces, Ortega lo que va a proponer es una versión de la verdad que viene ya del pensamiento griego, que es la verdad como aletheia, como desvelamiento. ¿Por qué? Porque este desvelar indica un proceso que pone de manifiesto o enfatiza este elemento dinámico del ser. Es decir, si estamos en la adecuatio, en el ser y pensar, eso solo es posible si el ser es estático y podemos conocer y desarrollar un conocimiento adecuado a ese ser que no cambia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser es dinámico. Entonces tenemos que desarrollar una versión o una visión de la verdad adecuada a ese dinamismo de la realidad radical que es el ser en última instancia, y eso lo propone a través de esta noción que recupera de aletheia, de desvelamiento, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Ortega es una crítica al racionalismo. El racionalismo sería una tradición de pensamiento que surge desde Grecia, pero se va a centrar fundamentalmente en los racionalismos del siglo XVII y siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el racionalismo reduce la realidad a lo cuantitativo. Es decir, recordar a Descartes, pero no solo él, pero recordar a Descartes que su método es un método matemático. La ciencia de Galileo ha sido posible gracias a la matematización. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si todo lo reducimos a número y a geometría, todo aquello que no se deja explicar por el número, por la cantidad y por la geometría queda fuera del conocimiento. Entonces el racionalismo que va a ser reduccionista. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que el racionalismo lo que tiene en cuenta es lo cuantitativo, pero el hombre que vive en un mundo cualitativo, del que la razón no es capaz de dar cuenta. ¿Por qué? Porque estas cualidades que nosotros nos encontramos en esa realidad radical que es la vida no se dejan someter al número y a la geometría.
Por lo tanto, el racionalismo, que lo que hace es buscar la verdad, ¿qué hace? Renuncia a la vida, deja fuera la realidad radical. Porque la realidad radical no se deja reducir al número, es irreductible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el racionalismo es antihistórico y atemporal. ¿Por qué? Porque rechaza el mundo inmediato en el que vivimos y por lo tanto lo que hace es invertir la perspectiva natural del hombre. ¿De acuerdo? Nos saca de nuestra realidad radical y nos lleva a un mundo que no es real, sino que es un sucedáneo de esa realidad, o mejor dicho, una parte de esa realidad, pero no toda. ¿Cómo? Tenemos una nueva realidad a la que he llamado vida, pues necesitaremos una nueva razón que dé cuenta de esa vida y esto va a ser la razón vital. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el racionalismo ha introducido una dualidad. ¿De acuerdo? ¿Entre qué? Entre el mundo de los conceptos racionales, fijos y estables, precisos y eternos, y el mundo de la espontaneidad y de lo vital. Esto, si recordáis a Platón, se ve claramente como ejemplo, ¿de acuerdo? Que tenía esa dualidad del mundo de las ideas, del ser eidos, que son seres fijos, estables, precisos y eternos, y el mundo de lo espontáneo, lo vital, de lo mutable, que era el mundo de las cosas o el mundo sensible. Eso se veía muy bien en Platón como ejemplo, ¿no? Paradigmático. ¿Qué es lo que propone Ortega? Pues abandonar esa razón, que es la razón pura del racionalismo, que es una razón que explica todo en términos lógico-matemáticos. ¿Por qué? Porque no considera lo vital, lo cambiante, lo histórico, lo temporal. Es decir, no tiene en cuenta esta parte de aquí. Solo enfatiza estos elementos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a proponer Ortega? Un nuevo concepto de razón que dé cuenta de la realidad radical, por lo tanto propone esta razón vital que debe explicar la vida. Y con esto pues tenemos la primera parte del pensamiento de Ortega y espero haber sido claro y haberos ayudado en su comprensión.